Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de nivel 1 de grado en ESO, y vengo a presentaros lo que sería la primera clase virtual de este curso académico 2014-2015, en el cual vamos a temas de las asignaturas de tecnología, ciencia, naturaleza y matemáticas de la primera evaluación de nivel 1. Correspondientes a la clase virtual de esta primera semana de estudio del 3 al 7 de noviembre del 2014. Vamos a empezar por la asignatura de tecnología, en el que vamos a ver dos temas: la resolución de problemas tecnológicos y los programas informáticos de utilidad. Las fases del proyecto tecnológico son varias. La primera de ellas siempre es observar y analizar. De esta forma podemos descubrir una nueva necesidad que no ha sido resuelta. En segundo lugar, se realiza la planificación y el proyecto, cuyo propósito es un modelo para poder solucionar esta necesidad que hemos encontrado en la primera de las fases. En tercer lugar, realizamos el construir y ejecutar, que consiste en llevar a la práctica la idea inicial de la planificación. Y por último, se realiza una evaluación. En este punto se observa si el objeto cumple todas las características previstas una vez construido y puede perfeccionarse añadiendo modificaciones o mejoras si es necesario. Por último, se puede también elaborar un informe técnico para poder completar. Los documentos técnicos para la elaboración de un proyecto fundamentalmente es el informe técnico. Este informe tiene como finalidad dejar constancia escrita de los trabajos realizados durante el desarrollo de un proyecto y lo forman una portada, un índice, una memoria, un breve informe de antecedentes, una descripción de las ideas consideradas, el diseño de la idea seleccionada y el informe de planificación. Ahora vamos a pasar con el tema 2 de tecnología, donde vamos a ver los programas informáticos de utilidad en proyectos tecnológicos. En este caso, el ordenador es el mejor y más actual recurso tecnológico para mejorar la calidad y acortar el tiempo a la hora de diseñar un producto. Y los programas más conocidos para el diseño son el CAD, que consiste en diseño asistido por ordenador, el CAM, que es la fabricación asistida por ordenador, y el CAE, que es la ingeniería asistida por ordenador. Los programas CAE trabajan a partir de los programas CAD y pronostican el comportamiento futuro del objeto mediante ensayos simulados. Entre sus ventajas destacan la facilidad, la comodidad y la mayor sencillez en la etapa de diseño, la rapidez y exactitud y uniformidad en la fabricación, un aumento de la productividad y una fácil integración en la cadena de fabricación. Vamos a pasar ahora con la asignatura de matemáticas, donde vamos a ver cuatro primeros temas de esta primera evaluación, que son los números naturales, los sistemas de numeración decimal y romano, la divisibilidad y los números enteros. Empezamos por los números naturales, que son aquellos que nos sirven para contar. El conjunto de estos números se denomina como n mayúscula y abarca los números entre el 0 y el infinito, todos ellos positivos. También se puede decir que un número es mayor que otro utilizando el símbolo que podéis ver aquí en pantalla, este. De esta forma estaríamos diciendo que 123 es mayor que 54. Y por el contrario, podemos decir que un número es menor que otro utilizando este otro símbolo. De esta forma estaríamos diciendo que 54 es menor que 123. Los usos de estos números naturales son varios. Entre ellos destacan tres formas. El primero de ellos es el empleo de estos números para contar un conjunto, lo que se denomina forma cardinal. El segundo de los empleos es para ordenar o numerar, que sería la forma ordinal, es decir, si una carrera primero, segundo, tercero. Y el tercero de ellos es el uso de estos números para identificar lo que se denomina como forma nominal, es decir, el número de mi casa es el número 34. Respecto a las propiedades de la suma de los números naturales, existe la conmutativa, es decir, que a más b es igual a b más a, o lo que es lo mismo, que 2 más 3, que son 5, es igual a 3 más 2, que también son 5. También existe la propiedad asociativa, que dice que a más b, primero, y al resultado le sumamos c, es igual que si a le sumamos el resultado de la suma de b más c. Suponiendo que a, b y c son los números 1, 2 y 3 respectivamente, lo que estaríamos diciendo aquí es que 1 más 2, que nos da igual a 3, más 3 son 6. Y en el caso siguiente sería 1 más el resultado de la suma de 2 más 3. 2 más 3 son 5
y 1 son 6, por lo tanto se cumple que 6 es igual a 6. Y luego también tenemos el elemento neutro, que en este caso es el 0, que sumado a cualquier número natural nos sigue dando el mismo número natural, ¿vale? Suponiendo que A es cualquier otro número, cualquier número natural. Respecto a las propiedades de la resta de los números naturales, en este caso no existe la propiedad conmutativa que hemos visto anteriormente en la suma, ya que si a 8 le restamos 2, no nos da lo mismo que si a 2 le restamos 8. 8 menos 2 son 6, mientras que 2 menos 8 son menos 6. Tampoco tienen propiedad asociativa, como en el caso de la suma, ya que si a 6 le restamos el resultado de la resta de 8 menos 2, no nos da igual que si a la resta de 6 menos 8 le restamos 2. En el primero de los casos primero haríamos la operación dentro del paréntesis, 8 menos 2, 6. Y 6 menos 6 nos daría 0. Y al otro lado del igual tenemos 6 menos 8 que nos da como resultado menos 2, y a los cuales si le restamos 2 más nos quedaría menos 4. Por lo tanto 0 no es igual a menos 4. Y luego también tenemos el elemento neutro, que en este caso sí que es igual que en el caso de la suma, que es el número 0, ya que a cualquier número natural si le restamos 0 obtenemos el mismo número natural. En este caso las partes de la resta, pues el A sería el minuendo, el 0 sería el sustraendo, que sería el número que restamos al minuendo, y la A sería la diferencia o el resultado de la resta. Respecto a la multiplicación, en el caso de la propiedad conmutativa y asociativa son igual que en la suma, es decir, presentan ambas. Y en este caso el elemento neutro, en vez del 0, es el 1. De esta forma, cualquier número natural multiplicado por 1, obtenemos el mismo número natural de partida. Y también podemos aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Es decir, que A por B más C es igual a A por B más A por C. Esta propiedad nos permite hacer dos cosas. En primer lugar, sacar factor común. Por ejemplo, si tenemos 4 por 7 más 5 por 7 más 7 por 2, podríamos decir que todo eso es igual a 7, que es el factor común, que es el factor que se repite en todas las multiplicaciones, multiplicado por 4 más 5 más 2. También nos puede permitir agrupar términos. En este caso, si tenemos 8x más 3y menos 2z más 2x más 3z, lo que podemos hacer es agrupar por términos que tengan la misma x, o la misma y, o la misma z. Y también podemos realizar el desarrollo de paréntesis, que sería el proceso contrario a sacar factor común. Vamos a pasar ya con el tema 2 de matemáticas, que serían los sistemas de numeración decimal y romano. El sistema decimal es un sistema de numeración en el que las cantidades se presentan utilizando como base el número 10. De esta forma tendremos unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etc. Y por otro lado, el sistema romano de numeración lo que utiliza son letras mayúsculas como símbolos para representar los números. En este caso, la I mayúscula sería el 1, la V mayúscula sería el 5, la X sería el 10, la L el 50, la C el 100, la D el 500 y la M el 1000. Las reglas para poder escribir números romanos son que los símbolos 1, los símbolos 1, 10, 100 y 1000 se pueden escribir hasta 3 veces seguidas. Las letras que equivalen a los números 5, 50 y 500 nunca se escriben repetidas en un número. El número 1 delante del número 5 o 10 en el caso de los números romanos resta 1 a dichos números. El símbolo X, que simboliza el 10, delante de la L, que es el 50, o la C, que es el 100, restará 10 a dichos números. El símbolo C, que es el 100, delante de la D, en este caso, o la M, que es el 500 o el 1000, restará 100 a dichos números, y una raya colocada encima de una letra multiplicará su valor por 1000. Vamos ahora con el tema 3 de divisibilidad. En este caso hay que tener en cuenta que se llaman múltiplos de un número natural a los números que resultan de la multiplicación de ese número por otros números. Para saber si es un número divisible o no, existen varios criterios. El primero de ellos es un número A, será divisible por otro si existe un tercero y se cumple que el primero es igual al segundo por el tercero. En este caso, si tenemos una división, A dividido por B igual a C, tendremos A, que es el dividendo, B, el divisor, y C, el cociente. De esta forma, para saber si es divisible, lo que tendríamos que hacer es multiplicar B por C y ver si nos da como resultado A. En ese caso, se podría decir que A es divisible por B.
Cuando la división es inexacta, lo que se puede hacer es multiplicar el cociente por el divisor y sumarle el resto. Y si en ese caso nos da igual al dividendo, podríamos decir que el dividendo es divisible por el divisor. O se puede dividir entre el divisor. Los números primos. Estos números son aquellos que solo son divisibles por uno y por él mismo. Para saber si un número es primo, tendríamos que dividirlo por todos los números primos menores que él. Si al hacer la división obtenemos un cociente menor que el divisor y un resto, podremos afirmar que ese número es primo. Esto nos servirá para realizar la descomposición factorial, que consiste en escribir un número como producto de los factores primos que son divisibles de dicho número. De esta forma, si partimos del número 140, podemos decir que es igual a 2 por 2 por 5 por 7 por 1. O si partimos del número 6300, podemos decir que es divisible por números primos, de tal forma que si multiplicamos 2 por 2 por 3 por 3 por 5 por 5 por 7 y por 1, obtenemos como producto final el 6300. Estos factores primos nos sirven para calcular fundamentalmente dos conceptos. El primero de ellos es el máximo común divisor, que consiste en el mayor número por el que todos se pueden dividir sin que haya resto en todos los números sobre los que se calcula. De esta forma, si partimos de los números 30, 45 y 54, lo primero que tendremos que hacer será descomponerlos en factores primos. Los factores primos del 30 son el 2, el 3 y el 5, del 45 el 3, el 3 y el 5, y del 54 el 2, el 3, el 3 y el 3. Para calcular el máximo común divisor tendremos que ver qué números son comunes en los 3. En este caso, única y exclusivamente son el número 3. ¿Y cuántas veces se repite? Pues en el 30 una vez, en el 45 dos veces y en el 54 tres veces. Como en el 30 solo se repite una vez, el máximo común divisor de 30, 45 y 54 es 3. El otro concepto también a calcular con factores primos es el mínimo común múltiplo. En este caso consiste en el mínimo múltiplo de todos los números sobre los que se calcula. Para realizarlo se dividen en factores primos los distintos números sobre los que se va a calcular el mínimo común múltiplo y se eligen los distintos factores obtenidos. En caso de repetirse en más de un número, se elige el caso en el que más veces se repitan, al contrario de que hicimos en el máximo común divisor. De esta forma, el mínimo común múltiplo de 45, 54 y 30 sería, como factores comunes tenemos el 3. Y como el mayor número de veces que se repite son 3 veces, pues cogeríamos 3 veces el 3. Y 3 veces 3 por 2 y por 5 nos dan un total de 270. Esto se utiliza para realizar los cálculos de fracciones con distinto denominador, como veremos en temas más adelante. Y pasamos con los números enteros, que es el último tema de matemáticas de esta clase virtual. Estos números engloban a todos los números naturales positivos, o enteros positivos, naturales, como hemos visto anteriormente, y los números enteros negativos. Se expresan con la letra Z mayúscula y abarcan desde el menos infinito hasta más infinito, siempre y cuando sean enteros. También se estudia en este tema lo que es el valor absoluto, que consiste en el número sin aplicarle el signo y se representa entre barras. De esta forma, el valor absoluto de más 7 es 7 y el valor absoluto de menos 5 es 5. Es decir, simplemente cuando se os pide el valor absoluto de un número, lo único que tenéis que hacer es escribir el propio número, olvidándose absolutamente del símbolo que tenga, del signo que tenga delante de él. Respecto a las propiedades de la suma de los números naturales, pues también tienen propiedad conmutativa, tienen propiedad asociativa. Como hemos visto anteriormente en el caso de los números enteros, el elemento neutro sigue siendo el 0 y surge una nueva propiedad que es el elemento opuesto. Es decir, que lo opuesto de un número A es menos A. El opuesto del número 5, por ejemplo, será menos 5. Y el opuesto del menos 7, por ejemplo, será el 7. Respecto a la resta de los números enteros, pueden darse de diferente forma. En el primer caso sería A menos B, en el siguiente sería A menos B, en este caso menos B está delante de un paréntesis y es el signo menos delante de un paréntesis, lo que hace es cambiar de signo al número que tenemos dentro del paréntesis. Por lo tanto, el resultado de esa resta sería A más B. Menos A menos B es lo mismo que decir menos entre paréntesis A más B, es decir, sumar los dos números A y B y ponerle signo menos delante. Y menos A menos B tendríamos menos A más B, porque hemos dicho antes que el signo menos delante de un paréntesis cambia de signo lo que tenemos dentro de él. O, dicho de otra forma, sería B menos A.
ya que B es positivo y A negativo, pues podríamos decir que el resultado de esa resta inicial es el resultado de otra resta. Para poder suprimir paréntesis, como os he comentado anteriormente, si tenemos un signo positivo delante del paréntesis, el número se deja tal cual con su propio signo. Y sin embargo, cuando delante del paréntesis hay un signo negativo, se le cambia el signo a todo lo que contenido del paréntesis. Para la multiplicación de los números enteros, hay que tener en cuenta que en este caso el producto son dos números que pueden ser o positivos o negativos. De esta forma, si tenemos un número positivo multiplicado por un número positivo, más por más, el resultado será un número positivo más. Si tenemos un número negativo multiplicado por otro número negativo, menos por menos, el resultado sería un número positivo más. Si tenemos un número positivo más multiplicado por un número negativo menos, el resultado será un número negativo menos. Y si tenemos un número negativo menos por un número positivo más, el resultado será un número negativo. Es decir, más por más nos dará más, menos por menos nos dará más por menos nos dará menos y menos por más nos dará menos. Respecto a las propiedades de la multiplicación, mantiene la propiedad conmutativa asociativa que hemos visto anteriormente, los números enteros, y el elemento neutro sigue siendo el 1. También tienen una propiedad distributiva del producto respecto a la suma, que hemos visto anteriormente para los números enteros. Y respecto a la división exacta de números enteros, no siempre existe el cociente, pero cuando existe se dice que la división es exacta. En este caso, los signos actúan de igual forma que en el producto, es decir, un número positivo entre un número positivo nos dará como resultado un número positivo, un número negativo entre un número negativo nos daría menos entre menos un número positivo más, un número positivo dividido entre un número negativo nos daría más entre menos un número negativo menos, y un número negativo menos entre un número positivo más nos daría como resultado un número negativo menos. Y ahora por último vamos a estudiar los dos primeros temas de la asignatura de Ciencias Naturales, el tema 1 que es el universo y el sistema solar, y el tema 2 que son las diferentes concepciones históricas sobre el universo. El universo consta de millones de estrellas, por la noche se pueden ver miles, unas 3000, pero por el día únicamente se puede ver una, el Sol, que nos deslumbra e impide ver el resto. Los últimos estudios indican que el universo es finito, con un radio de unos 78.000 años luz, y un año luz es la unidad de medida espacial. Es la distancia que la luz puede viajar en un año completo, que aproximadamente equivalen a un 9,46 por 10 a la 12 kilómetros, que es un cálculo aproximado teniendo en cuenta que la luz recorre unos 300.000 kilómetros por segundo. Algunos conceptos a conocer del sistema solar pues es lo que es el universo, que son los conjuntos de astros que existen en el espacio, que es una galaxia, que consiste en una agrupación de estrellas, que es una estrella, que consiste en un cuerpo celeste que brilla con luz propia. Una constelación es una agrupación de estrellas, un sistema solar, un conjunto constituido por una estrella central y planetas a su alrededor. La Vía Láctea es el nombre de la galaxia en la que se encuentra la Tierra. El planeta es un cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella. Un satélite será el astro que gira en torno a un planeta. Un cometa es un astro formado por un núcleo poco denso rodeado de una esfera de gas llamada cabecera. Y un asteroide, que es un conjunto de objetos rocosos más pequeños que un planeta, y la mayoría de ellos en el sistema solar se encuentran en el cinturón principal entre las órbitas de Marte y Júpiter. El Sol nos ofrece su energía, que es imprescindible para el desarrollo de la vida, el calentamiento de la superficie terrestre y la producción de las transformaciones atmosféricas que determinan el clima, como son la lluvia y el viento. Y respecto a los planetas del sistema solar, hasta principios del siglo XXI eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero en 2006 Plutón fue descatalogado de la categoría planeta y se comienza a denominar como nanoplaneta. Las fases de la Luna son 3, o 4 mejor dicho: llena cuando tiene toda su cara iluminada, nueva cuando está sin iluminar y menguante y creciente, que son los estados intermedios. Respecto a los eclipses hay dos tipos. Por un lado los de luna, que ocurren por interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol, es decir, cuando la Tierra se pone entre la Luna y el Sol, y los eclipses de Sol, que son aquellos que ocurren cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Respecto a los movimientos de los planetas, hay únicamente dos: el movimiento de rotación, que consiste en un giro sobre sí mismo alrededor de su eje, y el de traslación, que consiste en el movimiento de los planetas alrededor del Sol, en este caso tomando como punto central el Sol. Y por último, en el tema 2, de diferentes concepciones históricas sobre el universo, pues destacar sobre todo la teoría del Big Bang,
que fue descubierta por el científico Hubble, que descubrió que al descubrir que las galaxias estaban alejando de nosotros y también entre ellas. De esta forma, dedujo que si se están alejando, se puede presuponer que antes estaban más juntas, de ahí y que dedujo el posible origen del universo a partir de una gran explosión. Bueno, pues con esto finalizamos esta primera clase virtual. Espero que os haya sido de ayuda y os haya de ayuda para entender algún concepto que os pueda resultar complicado de los textos. Y recordaros que nos veremos por aquí todas las semanas, todos los lunes, para poder seguir viendo los consecutivos temas de nivel 1 de grado de ESO. Espero veros por aquí y recordad que cualquier duda que tengáis pues podéis escribirme por correo electrónico o llamar por teléfono o concertar una tutoría presencial. Un saludo, hasta luego.